Dicen que hubo una vez un hombre que pasó gran parte de su vida encerrado en una celda oscura. Las paredes de piedra eran frías al tacto, húmedas, como si respiraran su propia tristeza. El suelo estaba cubierto de polvo, y su única compañía era la sombra proyectada por una débil rendija de luz que apenas se colaba desde lo alto. Los días y las noches se confundían. El tiempo parecía haberse detenido allí dentro, y el prisionero, acostumbrado al silencio, había empezado a escuchar solo la voz de su propia mente, una voz que, en lugar de darle esperanza, lo hundía cada vez más en la resignación. «Nunca saldrás de aquí», le repetía su pensamiento. «La puerta está cerrada, los barrotes son demasiado fuertes, y tu destino es permanecer entre estas 4 paredes para siempre». Y él lo creyó. Creyó que aquella celda era su única realidad. Se convenció de que la vida era eso: resignación, derrota, encierro. Pero cada tanto, una figura aparecía en sus sueños. Era la imagen de una anciana, de ojos profundos y voz suave, que le hablaba con calma. «Recuerda, todo encierro comienza primero en la mente». Él despertaba confundido, sin entender. Se decía a sí mismo: «¿Cómo puede decirme eso, si estoy aquí, encerrado, atrapado en esta cárcel de piedra?» Y así, volvía a hundirse en su rutina de desesperanza. Pasaron meses, quizá años, porque el tiempo allí carecía de sentido. Pero una noche, algo cambió. En su sueño, la anciana se acercó más que nunca. Lo miró directamente a los ojos y le susurró: «Tú ya tienes la llave». Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. Sin saber por qué, llevó la mano a su bolsillo, y allí, contra toda lógica, encontró un manojo de llaves. Se quedó paralizado. Las miraba una y otra vez, sin comprender cómo habían llegado hasta allí. Había cambiado de ropa tantas veces en su encierro que le parecía imposible que aquellas llaves hubieran pasado desapercibidas. Y sin embargo, allí estaban. Brillaban suavemente, como si no fueran de metal, sino de un material más sutil, casi irreal. Tembloroso, se levantó. El sonido de las cadenas de sus pasos en el suelo de piedra llenaba la celda. Caminó hasta la puerta, y con manos inseguras, probó la primera llave. Nada. Probó la segunda. Tampoco. Su respiración se agitaba. La duda regresaba. La voz en su cabeza repetía: «Lo ves, no es real, estás condenado». Pero en el tercer intento, un clic suave resonó en el silencio. La cerradura cedió. El corazón del prisionero se aceleró. Empujó la puerta, y ésta se abrió con un chirrido lento, como si hubiera esperado siglos para moverse. Por primera vez en años, el aire fresco entró en la celda. Sintió el viento en su rostro, sintió la libertad en su piel, y frente a él apareció algo que apenas recordaba: la inmensidad del mundo. Un campo iluminado por la luz del amanecer se extendía ante sus ojos. Flores que se mecían con la brisa, el canto de los pájaros, el cielo abierto. Era como si hubiera despertado de un sueño demasiado largo. El prisionero dio un paso fuera, y luego otro. El sol bañó su rostro y las lágrimas brotaron de sus ojos. Sonrió como no lo había hecho en años, comprendiendo al fin la verdad que la anciana le había querido enseñar. La celda nunca lo había mantenido encerrado. Eran sus pensamientos, sus miedos, sus creencias, las que habían levantado aquellos muros invisibles. La llave siempre había estado con él, pero no en su bolsillo, sino dentro de sí mismo. La llave era la fe, la confianza, la decisión de creer en otra posibilidad. Y entonces entendió algo que cambió para siempre su vida. Las cadenas más pesadas no son de hierro, sino aquellas que nosotros mismos nos colocamos con ideas, culpas y barreras mentales. El prisionero dejó de ser prisionero ese día. Caminó libremente hacia el campo, respirando profundamente. Cada paso era una afirmación. La libertad era real. Siempre había estado allí,
esperando a ser elegida. Y quizá, de alguna manera, este cuento nos recuerde a ti y a mí que todos llevamos, en algún rincón olvidado, la llave para abrir nuestras propias puertas. Piensa un momento. ¿Cuántas veces nosotros también vivimos como ese prisionero? Quizá no en una celda de piedra, pero sí dentro de cárceles invisibles. Algunos llaman a esas cárceles rutina, otros miedo, otros el peso de lo que los demás esperan de nosotros. ¿Te suena familiar? Imagina a una persona que se levanta cada día para ir a un trabajo que detesta, pero no se atreve a salir porque piensa, no tengo otra opción. Esa es su celda. Imagina a alguien que permanece en una relación que le lastima, que apaga poco a poco su luz, pero no se va porque cree que la soledad sería peor. Esa es su celda. O piensa en tantos que nunca inician un proyecto, nunca siguen un sueño, porque se convencen de que fracasarán antes incluso de empezar. Esa también es una celda. Quizá tu celda no tenga barrotes, pero puede tener la forma de una rutina que ya no te llena. Esa vida en automático, donde cada día parece una copia del anterior, y sin embargo sigues allí, porque crees que es lo único que tienes. O tal vez tu celda sea el miedo constante a equivocarte. Ese miedo que te impide tomar decisiones, como empezar una carrera nueva, cambiar de ciudad, abrir un negocio, o incluso expresar lo que realmente sientes. Es un miedo invisible, pero igual de poderoso que cualquier muro. Algunas celdas están hechas de recuerdos, personas que se repiten una y otra vez las mismas historias del pasado. Me rechazaron, me fallaron, me equivoqué, y sin darse cuenta, viven mirando hacia atrás, como si caminaran con cadenas atadas a los pies. No se dan cuenta de que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede soltarse. También hay quienes viven en la celda del qué dirán. No se ponen la ropa que quieren, no hablan de lo que piensan, no persiguen sus sueños, porque temen la opinión ajena. Y sin embargo, la mayoría de esas voces externas se olvidan en cuestión de segundos. ¿Qué sentido tiene vivir preso de un juez que ni siquiera existe? Y fíjate en algo curioso. La llave nunca es algo complejo. El prisionero no necesitó romper los muros ni doblar los barrotes. Solo usó una llave que ya estaba con él. De la misma manera, tu llave puede ser un gesto pequeño. Apuntarte a esa clase que llevas años postergando. Escribir ese libro que siempre has soñado. Hacer esa llamada que sabes que debes hacer. O incluso descansar, decir, necesito tiempo para mí. Cada vez que eliges dar un paso diferente, por pequeño que sea, estás girando la llave en tu propia cerradura. No importa si la puerta no se abre del todo de inmediato. Lo importante es recordar que sí, tienes la llave. Porque la libertad no es un lugar, es un proceso. Es atreverte a vivir en coherencia con quien eres, aunque el mundo espere otra cosa de ti. El prisionero tenía la llave en su bolsillo. Nosotros la llevamos en la mente, en el corazón, en las decisiones que posponemos cada día. La llave puede ser una palabra que aún no has dicho, un paso que aún no has dado, una verdad que aún no te has permitido reconocer. Pregúntate, ¿qué celda estoy habitando yo? ¿La del miedo al fracaso? ¿La del ¿qué dirán? ¿La de la culpa que arrastro desde hace años? ¿Cuáles son las paredes que he construido a mi alrededor? Y más importante aún, ¿dónde está mi llave? Quizá tu llave sea atreverte a decir no, o quizá sea darte permiso de empezar de nuevo, o tal vez tu llave sea perdonarte por aquello que no pudiste hacer en el pasado. ¿Te das cuenta? No se trata de que alguien más venga a rescatarnos. Nadie abrió la puerta del prisionero desde afuera. Fue él quien usó la llave que siempre había tenido. Y así ocurre con nosotros. La libertad nunca llega de fuera, siempre empieza dentro. Piensa en cuántas veces has sentido que tu vida es demasiado pequeña, que los días se repiten como paredes grises, y sin embargo, tal vez, solo tal vez, la llave ya esté en tu bolsillo, esperando a que la uses. El prisionero salió al campo y vio la luz del amanecer. Tú también puedes hacerlo. Tal vez tu campo sea una vida más auténtica. Tal vez sea un sueño que llevas años guardando. Tal vez sea la paz de aceptarte tal como eres. Pero cualquiera que sea ese campo, está allí, esperando. Recuerda esto. Las cadenas más pesadas no son de hierro. Son las que fabricamos con creencias, culpas y miedos. El día que decides soltar esas cadenas, el día que crees de verdad que la llave está en tus manos, ese día, igual que el prisionero,
descubres que siempre fuiste libre.